Buenos días a todos y a todas. Nos volvemos a ver hoy con ocasión del plan de modernización y espero que no sea esta la última vez, sino al contrario, que sean varias veces las que nos veamos a lo largo del mandato para el plan de modernización. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos precisamente de este Gobierno es el establecimiento del Gobierno abierto, que sabemos que una de sus finalidades es la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y evidentemente la manera mejor de rendir cuentas a la ciudadanía son a través de ustedes, que son los medios de comunicación. Venimos a darles cuenta de cómo tenemos el plan de modernización que hemos ejecutado, del plan de modernización a 8 de julio de 2020. Ustedes saben, ya le hemos hablado, que realmente nosotros teníamos preparado ya el plan de modernización para aprobar justo antes de la pandemia, pero nos vino la pandemia, lo tuvimos que parar. ¿Y qué significó eso? ¿Que estuvimos sin hacer nada? No, todo lo contrario. Muchísimos proyectos que teníamos en el plan de modernización precisamente durante la pandemia fueron ejecutados con una calidad y una cantidad impresionante. Evidentemente estábamos obligados a ello. Pues hoy lo que vamos a hacer es dar cuenta de los indicadores de cómo llevamos el plan de modernización en una línea concreta, en lo que es la administración electrónica. Les hago un repaso, que el plan de modernización tenía 8 líneas, 4 dirigidas a los ciudadanos y 4 internas, que son mejoras de la organización, que evidentemente revierten también en los ciudadanos. Pues bien, una línea del primer bloque importantísima, como todos ustedes conocen, es la administración electrónica, que es la última ley del año 2015 y que lo que implica es y lo que busca es una mejora de los servicios públicos y una mayor agilidad, y a su vez una reducción de tiempos de resolución y de trabas administrativas. Diciendo esto, precisamente, ¿qué ha pasado? Pues que durante la pandemia tuvimos un revolcón, pero hablo desde el punto de vista de la ciudadanía. La administración electrónica era una línea que para nosotros era prioritaria, pero teníamos que contar con la ciudadanía para implantarla e implementarla. Me explico, por muchas herramientas electrónicas que nosotros tuviéramos, si no está la ciudadanía pensando en aplicarlas y con la idea de que tenemos que ir por el mundo electrónico porque es mucho más ágil, lo que llamamos la gestión del cambio, por mucha administración electrónica que tuviéramos, no serviría de nada. ¿Qué ocurre? Que la pandemia precisamente, entre tanta adversidad, la única manera que teníamos, y con el confinamiento, la única manera que tenía la ciudadanía de comunicarse con la administración precisamente fue a la administración electrónica. Y ahí de repente tuvimos, una ciudadanía digital y teníamos que estar a la altura. Y eso es lo que hemos hecho. La verdad lo digo con orgullo y especial agradecimiento a los empleados públicos en general, pero en especial a los de la Dirección Insular de Modernización, cuyo titular tengo aquí a mi izquierda, Daniel, que estuvieron a la altura, pero a medida que iba pasando el tiempo, nos han de la ciudadanía de tal manera que fuimos pioneros en muchísimos proyectos de administración electrónica. En este punto no les quiero decir cuáles son las bondades de la administración electrónica, una administración muchísimo más ágil, muchísimo más eficiente, muchísimo más sostenible. La huella de carbono, como ustedes comprenderán, la hemos reducido ostensiblemente. Lo que es las molestias de los desplazamientos, todos son ventajas. Y precisamente la ciudadanía lo ha visto. Lo ha visto de tal manera que, si les digo, por ejemplo, en el mes de agosto, que es el mes que, vamos a tener toda la pandemia, pero evidentemente el último mes que hemos cuantificado, en el mes de agosto les indico que 8 de cada 10 solicitudes se presentaron electrónicamente. Es decir, hemos dado no la vuelta a la tortilla, le hemos dado 5 vueltas. 5 vueltas. Después, Daniel, les verán ustedes las gráficas, cómo el crecimiento ha sido, pero exponencialmente geométrico, o sea, es asombroso. Antes les digo que en el mismo mes del año pasado era 1 de cada 10.
Es decir, hemos pasado de una solicitud electrónica cada 10 a 8 electrónicas cada 10. Ahora resulta que solo tenemos 2 presenciales de cada 10. Bien, esto no fue solo durante el confinamiento, se ha mantenido a lo largo del tiempo, de tal manera que si nosotros cogemos desde el principio de marzo hasta ahora, veremos que como mínimo ha habido una presentación electrónica de un 60%. Además, con un nivel de incidencia, pues nada más que de un 1% y que se resolvieron sobre la marcha. En esto tenemos que también quitarnos el miedo. Una sociedad digital y una administración digital adecuada tienen que pensar que el número de incidencias tiene que ser cuanto menos mejor, pero evidentemente saber que hay ese margen, porque también hay el margen cuando vienes a presentar algo presencialmente que se puede caer el ordenador o te puedes, peor que nada, te puedes tropezar y caer, pero lo importante es resolverlas y hemos sido capaces de resolverlas sobre la marcha. Igualmente, siempre lo digo, hemos sido pioneros y además con una magnitud muy considerable en la utilización de Tenerife de las herramientas para la tramitación digital. Herramienta que es la clave permanente, mucho más sencilla, ya lo saben ustedes, que el certificado electrónico, que no solo le permite comunicarse con la administración del Cabildo Insular, sino con cualquier administración en estos momentos tan necesarios por el momento que estamos viviendo. Y les indico que en el mes de agosto se otorgaron 3.574 claves permanentes y certificados electrónicos. El dato acumulado desde que empezó la pandemia son 18.414 certificados. Como vemos, es una transformación digital que está haciendo la sociedad de Tenerife y el Cabildo Insular no solo no se ha quedado atrás, sino precisamente incluso ha abanderado esta transformación para convertirnos, como he indicado antes, en una administración muchísimo más ágil y eficiente. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues con proyectos claros de esta línea de actuación, mejorando ostensiblemente la sede electrónica. Ya en su momento incluso hicimos una encuesta para ver cuáles eran los defectos que teníamos, porque estaba muy obsoleta cuando llegamos, y la verdad que la hemos hecho una puesta a punto que incluso fue repuesta a punto en la época de la pandemia. Hemos implantado a nivel interno el gestor electrónico de expedientes, evidentemente no en todos los procedimientos, pero sí en los de mayor uso durante esta época de pandemia. Me refiero sobre todo al tema de las subvenciones, lo que es la tramitación de las subvenciones y también en los contratos. Siempre hablo del pronto pago a proveedores, que nos permitió acelerar el pago de facturas a los proveedores en una época tan difícil de un modo también exponencial. Igualmente, a nivel interno, establecimos las comunicaciones electrónicas, con lo que dentro del Cabildo una resolución o un acto administrativo de trámite antes tardaba entre 3 días de ir de un servicio a otro y ahora es automáticamente, porque para eso tenemos las comunicaciones electrónicas y también un gran avance en las notificaciones electrónicas con la ciudadanía. En esto siempre me mantengo indicando, recordemos que las notificaciones electrónicas con la ciudadanía vienen impuestas por la ley a las personas jurídicas y a determinadas personas físicas, por ejemplo los profesionales, pero en esta transformación digital cada vez son más los ciudadanos que apuntan también por que se nos notifique electrónicamente. Tenemos una sociedad tinerfeña cada vez más digitalizada, con lo que eso supone de ventajas, tal como indiqué antes. Evidentemente, nosotros en esto también hemos apostado por grandes proyectos tecnológicos y un proyecto muy importante que no tenemos que olvidarnos y al cual también le hemos dado un gran impulso es a las oficinas de la atención a la ciudadanía. Hemos trabajado en un nuevo modelo de oficina que estamos todavía diseñándolo, pero que evidentemente en la época de la pandemia nos ha dado las claves por dónde tenemos que ir. Tenemos que potenciar las oficinas de atención a la ciudadanía, hacerlas unas oficinas muchísimo más ágiles, de tal manera que
aumentemos los canales de comunicación de los ciudadanos con la Administración, ya no solo sea la vía presencial y la vía telemática, sino también la vía telefónica y un proyecto que nos ha gustado mucho, donde hemos sido pioneros, la videoconferencia, para aquellos ciudadanos, además, que necesiten unos procedimientos más personales, donde no es lo mismo que te conté, o incluso que se necesita aportar documentalmente, y hemos puesto también las herramientas para ello, me repito, que tienen que ser vistos por los funcionarios. En este punto siempre queremos llegar a todos los ciudadanos. Saben que es premisa de esta corporación no dejar a nadie atrás. Y en este sentido es lo mismo. Un ciudadano del ayuntamiento, pues lejano, porque es lejano como es Vilaflor, y un ciudadano que puede estar en Santa Cruz, y un ciudadano de 70 años que no esté acostumbrado ni tenga los conocimientos para administración electrónica, ahí tendremos un funcionario que precisamente le prestará la asistencia. ¿Para qué? Para que se inicie el procedimiento electrónicamente y así culmine en menos tiempo y con menos trabas. Yo no me extiendo más, me lo han dicho, que sea corta, creo que he acelerado bastante, pero sí me gustaría que ahora interviniera Dani, que viene lo importante, y además lo gráfico, como verán ustedes en los esquemas que nos ha traído Daniel, en las estadísticas que tenemos preparadas y donde vemos precisamente el avance en la administración electrónica que hemos tenido en esta época. Muchísimas gracias. Daniel. Buenos días a todos y a todas. Paso un poco a comentar pues, una serie de indicadores del plan de modernización. El fundamental del que estamos hablando es el porcentaje de presentaciones en electrónico frente al total, ¿vale? Vemos en azul el comportamiento durante el año 2019 y en rojo el comportamiento durante el año 2020. Este indicador es muy importante porque, digamos, nos mide el uso real de la Administración. Casi todas las administraciones públicas la respuesta es ¿tenemos la Administración electrónica? Sí, pero ¿se usa? Bueno, esto nos dice si se usa o no se usa. Vemos que efectivamente antes no se usaba y ahora sí se usa y de forma importantísima. Porque también es un indicador de la medida en que la sociedad está aprovechando realmente las ventajas de la administración electrónica. O sea, si hemos hecho las inversiones, pero si no estamos aprovechando los resultados, pues mal vamos, ¿no? Como los comentaba, pues bueno, en las gráficas claras, el comportamiento de los últimos 5 meses es radicalmente distinto al del resto de la serie. Esto se debe a dos causas fundamentales. Una fue, como ha dicho la consejera, el plan de mejora que iniciamos el año pasado. Yo llegué en septiembre, prácticamente a todos los ciudadanos que habían utilizado la sede electrónica durante el 2019, que se hicieron pues bastante aportaciones y durante estos meses hemos venido incorporando todas esas mejoras planteadas por los ciudadanos. Notamos que a partir del mes de octubre ya empieza a haber una mejora en el uso de la sede electrónica, precisamente debido a estas mejoras que se consolida durante los 3 primeros meses de 2020 y después llega pues el decreto de alarma y efectivamente pues, al estar preparada la sede electrónica y estar preparados los ciudadanos para utilizarla, el uso pues es bastante importante. Cuando nos planteamos la redacción del plan de modernización, nos planteamos como objetivos para este indicador, objetivo de legislatura, el 50%, alcanzar en el 2023 el 50% de tramitación electrónica frente al total, ¿vale? Como ven, esto lo hemos sobrepasado en estos últimos meses de forma, digamos, sobradamente. Digamos que desde este punto de vista damos por alcanzado este objetivo, el objetivo que teníamos de la implementación, pues lo damos ya prácticamente por alcanzado a estas alturas de la legislatura. Lo que vamos a hacer es consolidar en los próximos meses y en los próximos años estos indicadores, estos valores de este indicador, pero digamos ya hemos alcanzado el objetivo. Por otro lado, es complicado mejorar este indicador más allá del 80%. Hay determinados colectivos ciudadanos que es difícil que utilicen la administración electrónica. Las personas mayores, ciertos colectivos de discapacitados, ciegos, personas de sordomudas. Entonces, bueno, digamos, el proyecto de atención a la ciudadanía que comentaba antes la consejera, lo que vamos a tratar en los próximos meses es de centrarnos en esos colectivos y ver cómo podemos ayudar a esos colectivos al uso de medios electrónicos o bien a sistemas alternativos de atención de tal forma que obtengan la misma calidad del servicio que a través de los medios electrónicos.
Cuando vemos que, digamos, hemos mejorado los últimos 15 meses, la verdad que teníamos los datos desde los primeros meses, pero esperamos un poco a ver si se consolidaba esta tendencia o resulta que a lo mejor esta tendencia era simplemente por el decreto de alarma y volvíamos otra vez, o los ciudadanos volvían otra vez a un comportamiento anterior al decreto de alarma. Bueno, pues vemos que no, que se ha consolidado. Y por otro lado, hay otro indicador que nos confirma que eso no es así, que es este de aquí, que es lo que acaba de comentar la consejera antes, el número de solicitudes que nos hacen los ciudadanos de certificado electrónico o de clave permanente, las herramientas para hacer administración electrónica. En julio se han incorporado 2.800 personas a hacer administración electrónica y en agosto se han incorporado 3.500 personas a bajar este indicador, se mantiene, con lo cual preveemos que van a continuar estos usos bastante altos de la administración electrónica. Respecto al proceso de mejora, también un indicador interesante es el número de incidencias que antes comentó la consejera. Aquí tenemos el porcentaje de incidencias respecto al número de solicitudes presentadas. Después del proceso de mejora, vemos que en los meses de enero, febrero y marzo se produce una mejora importante y a partir de ahí, pues prácticamente las incidencias son inferiores a un 1%. Menos de una de cada 100 solicitudes tiene una incidencia. Incidencia puede ser una incidencia tecnológica, una duda, una consulta, ¿vale? Con lo cual, digamos que un tema que nos preocupaba desde el principio utilizar la sede electrónica, que no fuera bloqueante para cualquier ciudadano el uso de la sede electrónica, y creo que ese tema lo hemos logrado perfectamente. Otro tema importante es las comunicaciones y notificaciones a los ciudadanos. Estamos hablando de la comunicación ciudadano-administración y este caso sería la comunicación administración-ciudadano. Antes de la pandemia, pues se hacía en papel, la notificación era en papel y a partir del mes de junio se implantó la notificación electrónica. Se han realizado 5.400 notificaciones electrónicas. En el mes de agosto, pues hemos sobrepasado las 3.000 y pico notificaciones, que es más del doble de las notificaciones que se hacen en un mes en papel, estamos notificando muchísimo más de forma electrónica que de forma que en papel. Es interesante también otro dato que nos reflejan, otra información que nos reflejan los datos, que es la confirmación de que ha llegado la notificación a los ciudadanos. En la notificación en papel estamos normalmente en un 50% de las notificaciones llegan a los ciudadanos y el otro 50% pues se pierden por el camino. Con esto, los datos que tenemos ahora mismo, el 69%, casi un 70% de las notificaciones llegan a los ciudadanos. O sea, la notificación electrónica es más eficiente en cuanto que garantiza una mayor éxito en la notificación con los ciudadanos, ¿vale? Internamente hemos abordado también proyectos importantes y este es un proyecto en el que, vamos, un objetivo personal casi del presidente que ha insistido muchísimo, que es la implantación del gestor de expedientes. Efectivamente, para poder agilizar internamente el funcionamiento de la Administración necesitamos un gestor de expedientes. El gestor ya existía desde el año pasado, del 2019, y ahí tienen los datos del número de expedientes creados en el gestor. Como ven, pues hay también un comportamiento de crecimiento brutal a partir del mes de mayo y esto se va a continuar. Esta tendencia va a continuar en los próximos meses porque estamos trabajando en implantar el gestor de expedientes en la generalidad de los procedimientos del Cabildo. Y otra cuestión también importante a la hora de ahorrar tiempos es las comunicaciones internas. El Cabildo, a la hora de comunicarse un servicio con otro, y los expedientes, bueno, pasan de unos servicios a otros para continuar los trámites, se hacía anteriormente en papel. Cuando habían dos edificios diferentes, pues lo llevaba un subalterno, como acaba de comentar la consejera. Esto a partir del mes de marzo se obligó que fuera electrónico y ahora mismo no hay absolutamente ninguna comunicación que no sea electrónica, con lo cual se han reducido a cero los tiempos de espera de unos servicios por otros a la hora de la comunicación. Un poco para concluir, pues bueno, estos indicadores lo que reflejan es un aumento de la eficiencia y la eficacia del Cabildo en la gestión administrativa. Se ha producido también una reducción de cargas administrativas para el ciudadano. El ciudadano no tiene que trasladarse, no tiene que hacer espera, no tiene que sacar fotocopias, ya puede tramitar desde su casa. Ha habido también una importante reducción de costes para el Cabildo. No es lo mismo para un auxiliar administrativo hacer una notificación electrónica que tarda rellenar un formulario que hacer una notificación, por ejemplo, en papel, o que tramitar un expediente electrónicamente a tramitarlo en papel. Hemos producido una reducción de costes
muy importante. También como comentaba anteriormente, por las notificaciones electrónicas y por las comunicaciones se ha reducido a cero las esperas por los expedientes. Las comunicaciones ahora mismo son inmediatas, tanto en el ciudadano en los dos sentidos como internamente dentro del Cabildo. Todo esto, reducción de costes y reducción de tiempos, ¿dónde los hemos invertido? Pues lo estamos invirtiendo en reducir los tiempos de tramitación de los expedientes. Ahora mismo estamos trabajando profundamente, internamente, el que los expedientes sean rápida y más ágil, que se resuelvan antes. Y bueno, esperamos dar buenos resultados una vez acabe el año y tengamos los datos de los tiempos de tramitación. Yo lo único agradecer a los empleados del Cabildo como el trabajo que han realizado, sobre todo durante el estado de alarma, porque bueno, ha sido teletrabajar y además le hemos cambiado un montón de instrucciones, le hemos metido aplicaciones nuevas, le hemos dado cursos de formación por videoconferencia y bueno, con todo eso han sacado las cosas para adelante y especialmente me gustaría agradecer a la Dirección Insular de Modernización, al personal de Dirección Insular, porque han estado teletrabajando, han tenido que montar un proyecto de teletrabajo para casi 1000 empleados públicos sin que se note la caída en la eficiencia del trabajo y además han tenido que montar todo esto para que los ciudadanos pudieran hacer la tramitación electrónica sin tener que desplazarse al Cabildo y cumpliendo las medidas de aislamiento. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, esta es nuestra rendición de cuentas. Yo me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si alguna duda, si le pudiéramos aclarar. Si se ha cuantificado cuánto se está ahorrando el Cabildo con la implantación de este plan de modernización. Perdón, es que yo no oí. La cuantificación de los ahorros. Ah, vale. Sí, ah, sí. Vale. Ahora mismo no lo tengo, pero sí tenemos los datos para poderlos calcular. Bueno, sí podríamos hacer ese ejercicio. Sabemos cuántas notificaciones se hacían en papel y cuántas se hacen electrónicamente. Podemos, a través de los costes, podemos hacerlo. Sí hemos trabajado mucho más la reducción de cargas administrativas. Ahora mismo estamos, y eso es un tema, un proyecto paralelo, del que no damos cuenta hoy, pero sí daremos cuenta más adelante. Estamos siendo muy escrupulosos en la valoración de cuánto le cuesta a un ciudadano procedimiento por procedimiento relacionarse con la administración pública, porque precisamente lo que pretendemos es reducir esos costes. Entonces, bueno, ya daremos cuenta del proyecto de simplificación con números. Y quería preguntar también, ¿qué les queda ahora por hacer? ¿Cuál es el próximo reto, el próximo proyecto que se va a poner en marcha? Vamos a ver que este es un plan muy ambicioso. Ya, tal como indiqué antes, eran 8 líneas de actuación con 48 proyectos. Es un plan de mandato que incluso a medida, igual que el COVID nos aceleró y nos dio muchísimos proyectos que teníamos pensados, pero los aceleramos, seguro que hay otros nuevos, a lo mejor de aquí en adelante. Nosotros en el proceso de participativo, justamente los propios empleados nos indicaron la posibilidad de hacer nuevos proyectos y uno de ellos, el teletrabajo, ha sido un proyecto estrella que lo hicimos de una manera natural y donde precisamente lo vamos a acometer cuanto antes. En esto estoy muy contenta porque ustedes saben que el Consejo de Ministros, ayer aprobó el proyecto de ley de modificación del EB para incorporar el teletrabajo y nosotros creo que somos de las pocas administraciones que estamos preparados para, dentro de un par de meses, acometerlo como proyecto formalizado. Hemos diseñado un proyecto, lo hemos pasado a participación de todos los ciudadanos y lo vamos a hacer precisamente en los términos que nos permite la legislación básica. En total ahora son 48, pero nos queda todavía. No solo cada uno de ellos tiene también su grado de ejecución distinto, porque evidentemente, por ejemplo, la administración electrónica hemos visto cómo vamos, pero tenemos que ir más allá y con cartas de servicio y, bueno, teletrabajo muchísimo. Vale. Pues muchísimas gracias. Y desde luego nuestro objetivo es seguir dando cuentas a la ciudadanía y por lo tanto contar con ustedes. ¿Vale? Muchas gracias.